Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Hoy tenemos nuevamente a Elizabeth. Hola Eli, ¿cómo estás? Hola a todos y agradecida como no puede ser de otra manera. Claro que sí, pues hoy parece que nos vas a hablar de un problema que muchos cuando lo oigan van a pensar que está dentro de los dominios de la pareja, pero no, se extiende mucho más allá de las relaciones entre parejas. Vamos a hablar del apego. ¿Cómo podemos salirnos de esta dependencia del apego? No solo en relaciones de pareja, como he dicho, sino en amistades. Hay siempre como un sentido ahí de posesión, de que necesitas esa persona o si no te mueres, ¿no? Entonces, ¿cómo abordas este tema, Eli? ¿Cómo empezamos a abordar esta cuestión? Bueno, yo iniciaría el tema hablando de la conciencia de la persona. Primero uno debe tener la observación necesaria para detectar ese apego. El apego es normal y natural en los humanos, al menos al principio de la relación. Cuando establecemos una relación, bien sea de amistad, bien sea a nivel sentimental, surgen los sentimientos y sensaciones de apego, que entendemos que al inicio es natural. Ahora bien, eh, después tenemos que desarrollar esa conciencia de que tenemos un apego y entender que el apego no es sano. Vamos a ver, el vídeo va a girar en torno al apego, pero quiero desarrollar y explicar muy bien hasta llegar al punto de que entendáis que el único apego que debemos tener es a nuestra conciencia y a nuestro ser. Desarrollar una relación con nosotros mismos. Sí, pero esto es un individualismo, ¿no? Es un concepto. No, no. Es amarnos a nosotros mismos para poder dar una calidad de amor a nosotros y para entender desde un desapego cómo funcionamos primero la relación con nosotros mismos, con ese desapego hacia los demás, y ahí está la dificultad. Es decir, primero detectar ese apego que uno tiene. Puede ser hacia personas, puede ser hacia objetos, puede ser a muchísimas cosas, pero es una emoción que nos nace interna y que por lo tanto es eso lo que tenemos que detectar. Entender hacia qué o hacia quién primitivamente tenemos ese apego, luego entender el porqué de nosotros mismos, y eso solo lo podemos hacer desde la observación hacia nosotros mismos, y eso no se hace en un día. Obviamente, no os voy a engañar, no voy a deciros que, ala, uno se observa y ya lo entiende todo. No, esto es a base con honestidad, mantener esa observación constante hasta que uno pueda llegar al entendimiento profundo de nuestro ser. Y ahí es donde se establece la relación con uno mismo. Podríamos definir el apego como algo que intentamos a través de esto, a través de esa dependencia con lo que sea, intentar sustituir un vacío que tenemos con nosotros mismos. No exactamente. El apego nace en todos nosotros en un primer instante. El trabajo reside en detectar hacia qué tenemos apego, puesto que es natural en las emociones que en un primer instante se cree ese apego. Lo que debemos hacer es detectarlo
y no fomentar ese apego o acrecentar ese apego, sino desapegarnos en el momento en que tomamos conciencia de ese apego. ¿Sí? Eso es un proceso interno que solo se puede producir a través de la observación con uno mismo y que por ende eso genera un crecimiento tanto en la conciencia de la persona y que genera esa relación de uno mismo con nuestra conciencia. Repito, el único apego que debemos tener es para con nuestra conciencia. Ese sí es un apego sano, puesto que nos ayuda a crecer y nos lleva al camino hacia el amor, para con nosotros mismos y hacia los demás. Perdón, David, si te dejo hablar. No, pero a ver una cosa. ¿Esta observación cómo se hace? Como si pudieses verte desde fuera de ti mismo, ¿no? No. La observación no es más que dejar pasar los pensamientos, entender por qué actuamos de una cierta forma y entonces a través de esa observación llegar digamos, a lugares y a conclusiones que de otro modo no podríamos llegar, puesto que entendernos a nosotros mismos del por qué actuamos de cierta manera o por qué tenemos unos patrones de comportamiento es lo que nos ayudará a entender. Pero tú, ¿Qué? cuando te vas a dormir, ¿analizas lo que has dicho durante el día? ¿Las cosas que has dicho? ¿Haces un análisis o cómo esto? A ver. Podríamos hacerlo. Si me lo preguntas a título personal, yo te diría que durante varios momentos del día intento hacer esa observación de cómo he actuado los últimos minutos o las últimas horas. Yo no te diría que sería un ejercicio para realizar cuando uno está cansado. Es todo lo contrario. Es necesario esa atención plena y esa conciencia y estar uno relajado y para nada cansado o con sueño. Son ejercicios que es bueno hacerlos con plena conciencia cuando uno está relativamente descansado y puede tener esa atención plena, puesto que es muy importante esa atención plena para ayudar a entendernos a nosotros mismos y para entender y detectar qué apegos tenemos, por qué hemos llegado a pegarnos a esas cosas y no a otras, que ahí está la diferencia en cada uno de nosotros, que cada uno desarrollará un tipo de apego en base a sus emociones. Es decir, la persona, por ejemplo, que no ha recibido atención de su papá cuando era niña, cuando llega a mujer adulta, va a tener apego al sexo masculino en sus relaciones, puesto que inconscientemente va a apelar a ese papá que emocionalmente no la atendió en su momento. Y Y así puede, además guardará atributos del padre, la pareja que escoja esa mujer. por supuesto, por supuesto. Seguramente será un hombre con déficit de atención que no le dará a ella la atención, pero que eso simultáneamente le creará más apego a ella. Bueno, la mente humana, y ahí podríamos extendernos, pero creo que ahí nos estamos yendo a otra conversación. Yo quiero centrarme en el apego y en ayudar a entender por qué funcionamos, cómo funcionamos y cómo podemos crecer. Claro, uno puede pasarse la vida de la misma manera y actuando en los mismos patrones. Y yo le diría, estás en todo tu derecho. Pero creo que si estás escuchando este vídeo en este momento es porque tienes inquietudes, como mínimo te gusta saber, y tienes inquietud por saber cómo manejarte a ti mismo. Y eso es el camino. Esa primera inquietud y luego ese compromiso firme con uno mismo en querer tener un crecimiento. ¿Crecimiento para qué y por qué? Me puedes decir, Elizabeth. Yo te diría, para entender mejor cuál es nuestra labor en esta existencia y para poder comunicarnos con los demás de una forma más plena
y más clara en nuestras intenciones y en nuestros sentimientos. Es que el tema este que planteas hoy, yo diría que es el problema psicológico número uno actualmente. O Claro que sea, sí. casi, no sé yo si el 90%, pero afecta a hombres y a mujeres, ¿eh? No, quitaos de la cabeza que esto sea una cosa exclusiva de un tipo de género. No, hay hombres y mujeres que sufren este problema, esta dependencia, esos miedos, luego vienen los celos, el control y toda esta paranoia que... Sí, 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 sí. Quiero decir algo muy importante y me gustaría que lo integraran Mm, y que lo pensaran muy bien qué significa esto, porque eso es el inicio de lo que les puede ayudar a entender qué tan nefasto y malo es el ego, puesto que todo ego que no sea hacia nuestra conciencia, hacia nuestro ser, va a generar sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué va a generar sufrimiento ese ego? Porque estamos plasmando en otro ser o en un objeto un deseo, una emoción que es lo real, puesto que es nuestra plasmación. Bien, mm. entonces eso difícilmente, mmm, algo que se tiene que ir retroalimentando, pero que jamás nos va a dar lo que realmente deseamos, lo único que nos puede llevar es sufrimiento. Está bien, uno se puede pasar la vida retroalimentando un deseo, es como aquel que sigue la zanahoria, como tú has puesto ejemplo en muchos de tus vídeos en diferentes temáticas, pero que nunca vas a alcanzar esa zanahoria. Pero claro, uno que está en su mundo es muy difícil que se dé cuenta, a no ser que apele a un crecimiento personal y espiritual y de golpe tome esa conciencia del error que está cometiendo. Y ahí es donde quiero que llevaros de algún modo, a daros cuenta de cómo pensáis, de qué modo y qué apegos tenéis con respecto a lo que pensáis, porque muchas veces no soltamos una idea o un pensamiento porque detrás hay un apego muy fuerte. Y si suelto eso, y si suelto ese apego, se crea un vacío muy grande y entonces interviene el miedo. Pero cuando ese apego es a uno mismo, perdón David, te dejo hablar, cuando ese apego es hacia uno mismo, difícilmente va a crear un vacío. Claro, 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 pero el problema es que el miedo es el que no permite que podamos dejar el apego, que podamos abandonar el apego. Es el miedo a ese vacío. Bien, ya lo dije en otros vídeos, el miedo es una energía. Me gustaría desarrollar esto. El miedo es una energía. Como toda energía, si la alimentamos, le damos fuerza. Si no le damos poder ni la alimentamos, puesto que no estamos pensando en ello todo el tiempo o no le damos esa energía, y como hacemos eso, enfocando la mente en otras cosas, no pensando va a pasar esto, va a ocurrir esto, o, es decir, no centrándose en el miedo, con cualquier tipo de pensamiento que uno tenga, al dejar de darle esa energía al miedo, podemos ser más creativos, podemos ser más productivos. Y al final estamos engañando un poquito a esa mente para que continúe en su crecimiento y no se deje, como te diría, parar en su camino por ese miedo. ¿Sí? Todos los seres en mayor medida tenemos miedo, claro que sí. Pero el miedo tenemos que entender que para lo único que es válido es para sobrevivir en caso de emergencia.
Ante una situación muy límite, claro. Exactamente, es para lo único que ha sido, digamos, creado y para Mm, lo único que nos ayudan en una supervivencia, pero para nada más. claro, Todo lo demás es limitante. claro. No es lo mismo que yo esté aquí ahora con un ataque de pánico, mirando una pared aquí en casa, que las probabilidades de que me pase algo son casi nulas, a que me venga un tío con un cuchillo abalanzándose hacia mí. Claro, pero mira, hasta en este ejemplo que has puesto, delante de una persona que está en un ataque de pánico, lo primero que hay que hacerle es hacerle consciente de que no es real. Ahí está, ahí Hacerle está. Sí. consciente de que no es real, porque esa mente lo está engañando en ese momento, que precisamente por ello tiene un ataque de pánico, y le está poniendo en alerta en una situación ficticia. Por lo tanto, si tú a la persona con todo tu amor y con un tono de voz suave le dices, Mm, Ilkas, que no es real, primero va a intentar agarrarse a esa idea, mm. eh, pero luego va a ceder en el empeño y se va a tranquilizar. Bueno, muchos pueden pensar que estamos aquí opinando, no sabemos muy bien de qué hablamos, ¿verdad, Eli? Los dos lo hemos pasado. Sí, vamos a ver. Que tengan claro Los la dos hemos audiencia, pasado ataques de pánico y de situaciones. ansiedad y de todo. Que tenga claro la audiencia en que hablo por mí, Sí. hablaré por mí, no puedo hablar por los demás. Sé bien cómo son todos los estados emocionales, puesto que en mi aprendizaje los he vivido, los he sufrido, Mm, me han impactado y entonces he tenido que valorar cómo superarlos. Por lo tanto, creedme que si ahora mismo estáis en un ataque de ansiedad, en una situación en vuestra vida que creéis muy complicada, ¿qué he pasado por ello? ¿Qué he pasado por ello? Y aunque creas que no vas a salir, que te va a ser muy complicado, mm, apela a tu fuerza interna, pide ayuda a tus guías y no dudes que si tú realmente tienes la fe en que eso se te va a dar y vas a salir, lo vas a hacer. mm. Ahora, si tú prefieres anclarte, que eso, los sentimientos negativos también crean apego, cuidado. Yo creo importante en este vídeo también hablar de eso. Hay personas que dices, pero ¿cómo puede ser? No se dejan ayudar, no quieren ser ayudadas. El sufrimiento también crea apego, Mm. puesto que a través del sufrimiento también somos capaces de manipular. También entramos en una rueda psicológica en la cual nos sentimos en nuestra zona de confort, en el Mm. sufrimiento. En este caso también lo hemos vivido a través de una tercera persona, persona próxima a nosotros, que le pasa esto. Es una persona que aparentemente parece que no quiere dejarse ayudar, ¿verdad, Eli? Bueno, digamos que nos rodea toda la paleta de, de emociones y de formas de ser. Bueno, Mm, siguiendo con el tema del apego, claro, hay muchas formas de apego, pero no me quiero centrar en esto. Quiero que tu audiencia entienda que es muy importante entrar en el proceso del desapego. Repetimos mucho, tanto tú como yo, muchas veces la frase de aprender desaprendiendo. mm. Si esto te lo digo con la palabra apego, Claro. aprender a desapegarte. Oye, ¿y el tema del desapego con la muerte? También es un tema muy interesante. Muy, Hacer claro, porque a muy, todos nos va a llegar el momento, es decir, no es lo mismo ahora los que estéis viendo esto con 18, 25 años, vais a pensar en otras cosas, pero los que ya tenemos una edad, que nos vamos haciendo mayores, este es un tema muy importante, el desapego con la vida, porque sabes que te vas a ir. es que ahí iba a ir ahí, precisamente. El miedo a la muerte es el apego a la vida. Oh, claro. El miedo a la muerte es el apego a la vida.
Pero si yo te digo, aquí en este caso lo que hay que trabajar es el miedo a la muerte, Sí, 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 tú sí. tienes un buen apego a tu conciencia y entiendes que esa conciencia está unida a toda la energía universal y a todas las conciencias y que tú, digamos, esa lucecita en el océano como conciencia, eres todo en uno con la conciencia universal, digamos así, para que con esa única conciencia, ¿a qué le vas a tener miedo? Si lo único que vas a cambiar es de estado. Y eso hay que entenderlo. Mm, Lo que pasa que ese apego a ese cuerpo físico, a esas posesiones que hemos adquirido en la vida, ese apego emocional a esas personas que nos han acompañado y nos han rodeado, no nos permite ver más allá. Pero si tú apelas a tu conciencia, y por eso es tan positivo a lo largo de la vida crear esa relación con tu conciencia y con uno mismo, créeme que vas a desear esa muerte. Porque vas a entender que lo único que vas a hacer es cambiar de estado, despedirte con todo tu amor de ese cuerpo físico que mm. has, digámoslo así, llevado en tu existencia, despedir a los cuerpos físicos que te han rodeado, pero no a los seres. Por lo tanto, Muy pero no bien. a los seres. Mm, claro. Despedir a los cuerpos físicos como entidades, como personas que tú reconoces con tus ojos, pero nada más, porque Mm, lo otro no desaparece. sí. Es amor, esas entidades, Mm, tu pareja, tus hijos, tu mamá, tu papá, cuando claro, les es va a que, joder. fallecer, Mm. vamos a ver, es que no desaparecen. Uf, pero ojo, ojo, ojo desapegarte de todo esto, es brutal. Yo creo que esa es la lección más dura de todas. Requiere Yo, un trabajo interno importante. yo quiero añadir una cosa, Eli, y creo que es lo que a mí más me ayuda. Supongo que también conviene reseñar que cada persona le ayudará un pensamiento también, ¿no? Debe En mi ser así. caso, yo siempre pienso que cuando tenga que irme, me ayuda el hecho de pensar si el estado natural del alma es precisamente estar fuera de un cuerpo físico. O sea, el estado natural es el espíritu. Y entonces eso me ayuda a decir, esto es lo que Dios, esta conciencia, vamos a llamarlo, porque parece que decir la palabra Dios, la gente se te echa encima. No, no hablo de dioses, de religiones No, yo ni sé que pavadas de estas, decir no, la no hablo de conciencia esto. Yo me universal, refiero a un Dios que es una conciencia energética, creadora, tal. totalmente. Es, pues eso, en el momento que nos vamos a ir, debemos de pensar que eso es lo que Él quiere de nosotros en ese momento, porque nuestro ciclo aquí ya se ha terminado. Yo matizaría un pequeño punto. No debemos de pensar, debemos de sentirlo con todo nuestro amor. Y ahí la Uf, construcción será maravillosa. Es que ahí está el camino hacia el amor y el trabajo. Fíjate qué transición tan maravillosa. En esos últimos instantes de vida para el cuerpo físico y para la mente, hacer la transición con toda la conciencia plena y con todo nuestro amor, tanto a los seres que hemos compartido esta vida, como lo que, como lo que nos espera al otro lado. Yo me lo imagino maravilloso. Irse así es el regalo más grande y el agradecimiento más grande que puedes tener a esta existencia, a la tuya, a la que tenemos ahora, cada uno individualmente. Es el agradecimiento más grande que puedes dar. te está dando una señal, Max. Este es Max. Este es Max. Max. Wow. Lo amo. Esto, si hay alguien que pueda dudar que no tiene alma, este animal, yo Me le diría, conoce, háztelo mirar porque me conoce perfectamente el que diga que los gatos no son cariñosos, perdón. No mm, sé por qué está en duda.
Lo Bueno, amo profundamente. sí, 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 no, pero es que es un animal especial, es muy Él especial, siempre cuando Max. estoy en consulta está o al lado del teclado o al lado de la pantalla y muchas veces lo digo y a veces no lo digo y él está ahí. Bueno, no me quiero ir de la temática del vídeo, he querido compartir a Max. Y vas a tener que desapegarte de él cuando se muera, o si te mueres tú antes que él, claro. Te voy a decir algo, a pesar de todo mi amor a él, yo no estoy apegada a él, ¿No? no, Mm, ni él a mí, eso es discutible. ni él a mí. No, 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 no. Lo voy a llorar el día que no esté. Hombre, pero fuerte que lo vas a llorar, ¿eh? Pero claro que sí, pero lloraré de agradecimiento y de amor al tiempo compartido, Sí, sí, a es. todas esas miradas que hemos compartido él y yo de complicidad. Yo le digo, ¿qué te pasa? Entonces él me parpadea y yo le parpadeo, nos comunicamos con los ojos. Sí, 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 sí. Bueno, no nos desviemos, por favor, que es un Me tema gusta lo muy que importante. me ha gustado mucho lo que has dicho porque el enfoque tuyo es déjate de pavadas, déjate de pensamientos anclantes y vamos directamente a abrir el corazón y a sentir de verdad un agradecimiento a la vida. Para hacer esa transición lo más bonita posible. Exacto. Y aparte, tú sabes la paz que le vamos a generar a nuestros seres queridos si saben que lo estamos haciendo de este modo. Eso es dar amor también en cierta medida. Es una comprensión elevada de lo que va a suceder. Lo que ocurre que lamentablemente los seres humanos, y me incluyo, por supuesto que sí, nos han enseñado, al menos en nuestra cultura, eh, a tratar muy mal a la muerte, a aislarnos del ser que va a fallecer, a intentar incluso aislarnos emocionalmente para que no nos duela tanto del ser que va a fallecer. Y yo os diría, de verdad, hay que acompañarlo. Igual que están todos los familiares esperando un nacimiento de un bebé, deben estar ahí también en la transición hacia la muerte, acompañando a ese ser, a no ser tan egoístas. Y aunque la persona no esté consciente porque la hayan sedado, sí nos siente, sí nos nota. Ujú. Sí, sí. Y Deberíamos, luego, deberíamos fallecer todos con nuestra cama rodeada de ellos, de todos nuestros seres queridos. ¿Qué menos? sí, 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 sí. A mí me gustaría irme así. Bueno, yo tengo que decir que las palabras de Eli, para muchos quizás puedan pensar que es una opinión. No es así, yo la conozco mejor que nadie. Yo creo, yo a veces te he dicho, te conozco mejor que tu padre, y es verdad. Y os puedo decir que esto que dice ella lo aplica, lo aplica. Es decir, es una mujer muy valiente. Vamos a dejarlo así. Es una mujer valiente. Y sobre todo es una mujer que acepta mucho las cosas. Hay una aceptación. Entonces eso yo la conozco y esto que está diciendo está dando un consejo, pero que ella misma lo aplica. Es Cuidado, importante. yo quiero matizar algo porque creo que puede ayudar. Aceptar no implica ausencia de dolor, ¿eh? Sí, ya lo sé, sí, Porque evidentemente. uno puede estar aceptando un hecho o una relación o una situación Mm, y bueno, soltando, aunque le duela, porque eso es amor. tú has estado al borde de la muerte, al menos, Dos bueno, ocasiones. dos, sí, va a decir dos, sí. Pero hay una de ellas que fue muy, muy jodida y ahí yo lo vi claramente. Lo que está diciendo ella ya lo ha hecho. O sea, Ese mm, ejercicio mental de sí, intentar despedirme, y digo intentar porque en ese momento tienes que tener mucha lucidez para que no te atrapen pensamientos negativos, puesto que el ego de la mente en ese momento es cuando más intenta interferir.
Pero si no la dejas, ocurre algo muy bonito, que es suelta. Hay una voz interior que dice, suelta, suelta. No te preocupes, suelta, Bueno, yo confía, sí, sí, permíteme que cuente una anécdota. Tú sabes que yo soy el rey de la hipocondría, ¿eh? Y tú me has ayudado mucho a ese nivel, muchísimo. No sé qué hubiese hecho sin la ayuda tuya. Pero yo cuando me pasa algo entro en pánico rápidamente y pierdo el control de mi cuerpo, ¿eh? Y empiezo a temblar. En No, una, pierdes el control de la mente y por lo tanto el cuerpo actúa en consecuencia. exacto. Y la única vez que me di cuenta que algo había cambiado en mí fue cuando hace como 5 años sufrí como un desmayo, ¿te acuerdas? No había comido nada por la mañana, falta de azúcar, un bajón de azúcar. Y recuerdo que, bueno, todo empezó a dar vueltas, hice así, pum, me caí al suelo y tú me recogiste y me llevaste a la cama. Y ahí entré en pánico, ¿eh? Empecé a temblar y tal, pero cuando el momento que me di cuenta de que no había nada que hacer y dije, estás jodido, acéptalo. Y ahí me llevé una sorpresa, dije, wow, ostras, se Me ha fue de pasado repente, sí, todo. sí, sí, se fue el miedo, se fue todo y dije, suéltate. Es la palabra que Porque acabas de decir. en ese punto dejaste de darle energía a un pensamiento recurrente negativo que Mm. estaba anclado en tu mente. Y Sí, eso sí, es sí. hipocondría, señores. Al final, y yo sé que se sufre mucho y que es muy complicado salir en ese momento de ese bucle, pero la persona que acompaña a un hipocondriaco, eh, yo le diría varias técnicas para en ese momento tratar a esa persona. Lo último que le debes decir es no te preocupes, no pasa nada, porque entonces no lo estás atendiendo emocionalmente y esa persona debe ser atendida emocionalmente. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a dejar aquí el tema. Eli, ha sido un tema que ha habido un momento que incluso pues me ha hecho emocionar porque, claro, no es baladí, no es baladí. Y bueno, yo creo que, mira, se me ocurre ahora mismo que deberíamos de volver a tocar esta cuestión, porque tú y yo el tema de la muerte pues lo hemos tocado mucho, ¿eh? Me encantaría, me Sí, y creo encantaría. que deberíamos de profundizar un poco más, porque Además, además creo que a la gente le interesaría saber anécdotas personales para con nosotros y también terceras personas. fíjate, a mí yo creo interesante, bueno, si tú quieres incluir alguna anécdota, no pasa nada, pero creo interesante, sobre todo, también tratar las personas que atienden y cuidan a personas que están en el portal de la muerte, Mm. porque son unas grandes olvidadas. Aquí el protagonista es el que se muere. ¿Y qué pasa con la persona, el acompañante, El que asiste. el que asiste? Son las grandes olvidadas, esas personas que a veces es un familiar, a veces es un profesional. Un sanitario, una enfermera. Exacto, son los grandes olvidados. Hostia, sí. Sí. Bueno, pues nada, de todo esto podemos hablar próximamente. Claro que sí, Eli. Y bueno, ya lo sabéis, Eli pues está también muy contenta con el recibimiento de tanta y tanta gente que le está pidiendo consultas y está muy, muy feliz de poder atender todas estas personas. Desde que empezó a hacer esto, su vida pues también ha experimentado un cambio muy positivo, ¿verdad? También incluso pues anímicamente el hecho de uno sentirse que está haciendo algo, que está ayudando, que está invirtiendo para el bienestar de los otros, pues eso también es un punto importante en la vida, ¿no? Sí, yo les digo muchas veces a las personas a las cuales les hago consulta que me dais un subidón de energía increíble y es verdad. Sí, sí. Por más que a la noche llegue cansada, eh, eso me ayuda muchísimo. No quiero extenderme porque sé que quieres terminar. Daros las gracias, como no puede ser de otra manera. Así me gusta terminar mis mails y mis consultas. Mm. Agradecida.
Bueno, aquí si queréis consultarla, ya lo sabéis, alexianur74@gmail.com. Y vamos a dejar aquí el tema, pero me gustaría otro día repetirlo, pero más hacia el tema anecdótico de experiencias, sobre todo experiencias paranormales y cosas que nos han pasado. ¿Verdad, Eli? Y tanto, hay mucho por hablar. Ya Claro lo que creo. sí, claro que sí. Bueno, gracias, Eli. Un beso. Gracias. Y a vosotros, espero que os haya gustado y nos vemos, amigos. Un abrazo para todos. Chao.